Ahí, eso. Profesora, Dígame, quería hacerle un alcance. dígame. Eh, Sucede que la fecha de entrega del ensayo de escritorio está dentro de la semana de receso. Entonces la entregan la otra, pues no hay problema. Ya, profesora, muchas gracias. Claro, la entregan, tiene más tiempito. Gracias. Profe, con respecto a ese mismo trabajo, no recuerdo de cuántas personas dijo que era. Si era individual o grupal. Pueden hacerlo de 2, de 3, siempre tú sabes que yo soy flexible. La Ah, cuestión es que me pongan los nombres, porque a veces no colocan los nombres, entonces uno evalúa uno solo y después empiezan, profe, yo lo hice con tal, entonces hay que estar verificando y que hayan sido así. La única exigencia que yo tengo. Máximo, ya, ok. máximo 3 personas, porque ya con 4 no trabaja, el cuarto no trabaja. ¿Ok? Gracias, profe. Ya. Bueno, vamos a ver lo de hoy. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, vamos a hablar de los plásticos, ¿sí? O el plástico, como quieran decirlo. Eh, Saben que es un componente que es sacado del petróleo y vamos a ver, bueno, ciertas cosas. Historia, definiciones, fabricación, clasificación, propiedad y actividades que pueden realizar para que hagan esto. Estuve pensando hacer esta actividad y solamente evaluar la parte de cemento, que es más larga. ¿No? Sigo por aquí. Bueno, la historia del plástico es uno de los primeros materiales sintéticos hechos por el hombre. ¿Sí? Entonces, antes de la aparición del primer plástico sintético, el hombre ya utilizaba algunas resinas naturales que terminaban teniendo una textura similar, como el betún, la goma, ¿sí? El ámbar, con los que se podía fabricar productos útiles para lograr aplicaciones diversas. Se tiene referencia en que estas se utilizaron en Egipto, en Babilonia, en la India, en Grecia, en China, que son las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad, con una variedad de aplicaciones desde el modelo básico en artículos rituales para la impregnación de muertos, como la momificación. ¿Sí? La palabra momia deriva del término mumilla, que significa betún, porque las embetunaban. Entonces quedaban con una textura y tenían una textura como de plástico. ¿No? Es decir, los órganos, sobre todo las partes externas de la piel, tenían una textura como de betún, parecían plástico. Entonces, en el fondo, era un sistema de conservación bastante arraigado en la antigüedad, ¿sí? Que se tiene conocimiento. Ya va. Bueno, en 1860 el inventor fue un señor que se llama Wesley Haed, o Jack, patentó el celuloide, ¿sí? El celuloide, ustedes sabrán, que es nitrato de celulosa, alcanfor y alcohol, que es lo que el celuloide, que es lo que se fabricaban diferentes objetos de las placas dentales, porque tú sabes que siempre han existido las prótesis dentales. Antiguamente se hacían las prótesis con dientes de marfil, con marfil, para que quedaran similares a la dentadura de las personas. Sin olvidar su aplicación en el cine. El celuloide es la cinta donde se marcaba o se filmaba la película, que en el fondo era muy inflamable, ¿sí? Cuando llegó ya otra cosa, que fue el plástico más sintético, pues eso se reemplazó, pero antiguamente, cuando comenzó la empresa del cine, empezó el cine popular, se usaba el celuloide, pero era muy común que los cines se incendiaran, porque era muy inflamable. O sea, subía un poquito la temperatura y el celuloide agarraba y se inflamaba. Entonces, siempre está la historia de que los cines se quemaban, porque era producto de este material que era inflamable. Entonces tuvo mucho éxito comercial, a pesar de ser inflamable y se deterioraba con la luz. En 1907, cuando se introduce ya, aquí se quedó pegada la cuestión. Ya, espérense. Vamos a moverlo para acá. Resulta que... Y hay que moverlo más acá.
bien. Ya. Vamos a correr esta para achicarla un poquito, disculpen. A veces uno las guarda y están muy bonitas y después se vuelven nada. Ya, ahora sí. Entonces, ya después, cuando en 1907 se introducen los polímeros sintéticos, un señor se llama Leo Bachelet, descubre un compuesto de fenol formaldehído que se denomina baquelita, ¿sí? Que se empieza a comercializar en 1909. Bueno, la baquelita es muy popular en ese tiempo y si ustedes tienen la oportunidad de ver cosas antiguas, de hacer en las cosas ya en el Biobío, no sé si han ido para ese mercado, ok, cosas antiguas, las cosas de plástico son todas de baquelita, ¿sí? Es un plástico duro, que suena, que uno lo toca, se tac, 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 y él, por ejemplo, los antiguos teléfonos, como este que está aquí, este teléfono, era de baquelita negra. Las cámaras, ciertas cosas se hacían de baquelita. Muy durable, ¿para qué? La baquelita duraba muchísimo, pero también súper contaminante, porque no se degrada fácilmente. De hecho, los teléfonos antiguos eh, los ponían al sol, los ponían en todas formas y nunca ni se dañaban ni nada. Se partían, sí, se caían porque la baquelita es dura, pero a la vez frágil. Se partía porque la baquelita tiene esa propiedad. Y donde tenían los mangos, los cuchillos también los hacían de baquelita, o de los servicios, cuando el servicio tenía una base, si era de plástico, era de baquelita. Muy, muy común. Bueno, entonces lo primero fue el celuloide y después inventaron la baquelita. ¿Qué es el plástico? El plástico es un conjunto de materiales de origen orgánico y de elevado peso molecular. Están compuestos fundamentalmente por carbono y otros elementos como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y el azufre. Estos compuestos se denominan polímeros. Si son polímeros, ya sabemos de la semana pasada que son sacados de derivados del petróleo. Derivados del petróleo. Realmente cuando el plástico sintético comenzó, al principio del siglo XX, a comercializar, fue tanto la versatilidad y todas las cosas que se pudieron utilizar hechas de plástico, que comenzó en un auge impresionante, la cantidad de cosas que se inventaban con estos nuevos elementos. Comenzó la ropa, lo impermeable, quiero decir, lo impermeable para la lluvia, los zapatos de plástico, muchas cosas que antiguamente no eran de ese material y como, claro, él es resistente, impermeable, el sol, si el plástico tiene la cualidad que como tiene un solvente, si el sol le da mucho, él se empieza a agrietar porque el solvente empieza a evaporarse. Esa es una de las malas propiedades que tiene, como las micas, como se dicen, de los automóviles, las luces de los autos. Ustedes se han dado cuenta que los autos, las luces rojas que tienen de freno, se van poniendo feas. Claro, porque se van opacando, porque el compuesto del plástico se va evaporando, entonces empiezan a ponerse opacas. Por eso se ponen así. Esa es la degradación del plástico. Ya. Aquí, okay. Entonces, en los plásticos se obtienen mediante polimerización de compuestos derivados del petróleo y del gas natural. Tenemos el etileno. ¿Sí? La polimerización es una reacción química mediante la cual un conjunto de moléculas de bajo peso molecular, monómeros, se unen químicamente para formar una molécula de gran peso. El polímero, por eso es el polímero, tiene muchos monómeros. Este fue un gran descubrimiento porque al final el que le da un gran peso molecular le da una gran resistencia, una gran, muy contundente en su modo de ser en un material. Entonces, ¿cómo se clasifican los plásticos? Tenemos diferentes tipos. Según la disposición de las moléculas, como están ellas ordenadas,
Se forman los polímeros que se distinguen en tres grupos de plástico. Tenemos los termoestables, ¿sí? Que si pueden ver aquí, esta es la figura más o menos molecular que ellos tienen. Sus macromoléculas se entrecruzan formando una red bastante dispuesta en diferentes posiciones. Debido a esta disposición, solo se les puede dar forma una sola vez, ¿sí? Una sola vez, y un segundo calentamiento produciría una degradación completa del material. Entonces, los termoestables, de una sola vez la forma y ya después no los puedes cambiar. ¿Por qué? Porque la molécula o esta red molecular es solamente sensible una vez a la deformación. Ya después no sirve. Tenemos los termoplásticos. Las moléculas estas están dispuestas libremente sin entrelazarse, ¿sí? No están así, como que no están muy unidas. Y tienen las propiedades de reblandecerse con el calor, adquiriendo una forma que conserva al enfriarse, si uno le puede dar su forma. Se reblandece, lo calienta, le da una forma, y al enfriarse mantiene la forma, ¿sí? Los termoplásticos. Y después tenemos los elastómeros, que son moléculas que están ordenadas formando una red de pocos enlaces, como pueden ver aquí en la figura, ¿sí? Recuperan su forma y dimensiones cuando la fuerza que actúa sobre ellos pega. Por ejemplo, hay unos parachoques que vienen en ciertos autos, sobre todo los japoneses, que tienen este tipo, que los golpean y vuelven a tener su forma al otro día. Claro, si el golpe no es muy fuerte, si es un golpe leve, un hundimiento bajo, pero vuelven a tener la forma al otro día. Entonces tenemos estos tres tipos: termoestables, termoplásticos y elastómeros. Bueno, aquí tenemos más o menos una distribución de lo que nosotros conocemos. Tenemos los plásticos, las tres divisiones. Entonces, los termoestables tendríamos la resina poliéster, la resina epoxi, la baquelita y la melamina, ¿sí? En los termoplásticos tenemos los poliestireno, el PVC, que es donde hacen los tubos de los bajantes del agua, de la lluvia, el nylon, ¿sí? Polietileno, el polipropileno, a mí me cuesta pronunciar estas cuestiones, polipropileno, que son los que se hacen las bolsas de los alimentos, ¿sí? Las bolsas donde vienen las papas fritas, esas cosas las hacen con este tipo de material. El PVC es muy contaminante, ¿sí? Este PVC, por eso se hacen elementos como los bajantes de agua de lluvia, las tuberías para el agua, pero a veces hay ciertos plásticos, por ejemplo, hay juguetes que siempre dicen cuando tú compras un juguete para niños, tienes que ver que diga libre de PVC, porque el PVC es contaminante. ¿Cómo a veces uno descubre que algún plástico tiene PVC? Si tú lo doblas, por ejemplo, los vasos de plástico, si tú agarras y los doblas, y se hace una línea blanca sobre el plástico, ese plástico tiene PVC. Entonces no es recomendable tomar nada en ese plástico, porque contamina. Y los elastómeros, pues tenemos el caucho, el neopreno y la silicona. Bueno, el caucho lo conocen ustedes. Y el neopreno son los que se hacen los trajes de los hombres ranas, los que van a bucear. ¿Sí? Estos se hacen con este tipo de neopreno. ¿Por qué? Porque es aislante térmico, tú puedes dar una forma a la prenda textil y la puedes acomodar a tu cuerpo. También esas cosas que usan para hacer fitness, esas mallas, esas cuestiones que se ponen en la cintura, también son de neopreno. Y la silicona, que es conocida, la silicona, que puede ser líquida, puede ser en esas pistolas de silicona, o pueden ser frías, las que se usan para pegar los componentes de los baños. Son siliconas frías, que son muy adheribles, pero hay que esperar que se sequen. ¿Sí? Todo este tipo es la gama de plásticos que podemos ver en la industria. Todas estas empresas o tipo de empresas se especializan en una sola cosa. Es decir, los que hacen termoplásticos, que es lo más popular, no hacen elastómeros, eso se dedican a otra gente a hacer. Son separados. Bueno,
Los termoestables, vamos a hablar más detalladamente de ellos. Tenemos la resina de poliéster, se comercializa en 2 envases separados, que es la resina que hace las cosas artísticas, ¿sí? Uno para la resina y otro para el catalizador, que se mezclan en el momento de emplearlos. Aplica capas sucesivas sobre el molde y hace una piscina. Se usa en carrocería para coches, para obras de arte, etc. Es decir, la resina esta tú agarras, las mezclas, y al momento ya de tener todo listo, el molde listo para vaciar, la figura que vayas a hacer, o la carrocería que vayas a arreglar, pues se mezclan estas dos cosas y se usa la resina. Claro, la resina para arreglar automóviles no es esta que se ve aquí. La resina para arreglar automóviles es una que uno tiene, no sé si la han usado ustedes, pero eso se llama en Centroamérica hueso duro, ¿sí? Agarran la resina que es azul y traen un poquito así, un tubito del catalizador. Y uno le echa una gotita a ese catalizador, a esa resina azul, y se mezcla. Cuando tú la mezclas, se vuelve una pasta azul también, y eso se mete con una espátula. Cuando eso se seca, queda súper, súper duro. ¿Qué hace uno para darle la forma a la carrocería? Bueno, a punta lija se va sacando la forma de la carrocería. Si es totalmente curvo, con la lija se va bajando la resina y va dándole la forma. Y finalmente con lija al agua se va suavizando la superficie del hueso duro que le dicen que es la resina para las carrocerías. Y encima de esa resina se pone otra resina, que es una resina roja, que le dicen, aquí le dicen, ¿cómo es que le dicen esa? Una resina roja, que esa resina roja, que es más plástica, ¿sí? También se endurece, pero esa se va lijando con lija al agua. Entonces eso queda la carrocería totalmente lisa. Y ahí se puede pintar y queda sin ningún tipo de fallas. Y cuando arreglan y pintan autos hacen eso. Los que se encargan de eso. Desarrolladores, dicen. Tenemos la resina epoxi, que es muy usada para todo lo que sea los techos. Cuando tú quieres impermeabilizar un techo, que el agua no le entre por la orilla o a través del cemento, se usa esta resina epoxi, que es bastante cara, pero muy versátil. Esa resina tú la pones en un techo y te dura aproximadamente 20 años, si está bien puesta. Así que la inversión a veces es mucho mejor que este tipo de, cualquier tipo de arreglo que le pueda hacer un techo. También la venden en rollos de epoxi. Entonces tú esos rollos, tú los estiras sobre el techo y con un soplete grande lo calientas. Y esa resina se te derrite y cae y impermeabiliza mucho mejor que la resina está líquida. Eso es eterno, eso nunca se daña. Ni el sol, ni la lluvia, no, la resina esta es, yo le digo la resina eterna. ¿Sí? Entonces esos adhesivos en la construcción es muy buena. Cuando usted tenga en su casa o vaya a construir algo y quieres algo para impermeabilizar, la resina epoxi es lo mejor. Es cara, repito, pero ese tipo de resina resiste cualquier tipo de, de agua. De agua. Entonces la resina epoxi es muy versátil. Tenemos, bueno, la baquelita, como les decía, que como pueden ver aquí las manillas o donde tenemos, donde tomamos las ollas o los sartenes, esto de baquelita. Y la parte aquí de los circuitos, esta parte blanca donde van metidos los circuitos, también son de baquelita. Tienen un buen aislante del calor y de la electricidad. ¿Sí? Esto, no sé si han sentido el olor cuando se quema esto en la estufa de la cocina. Tiene un olor muy desagradable, porque la baquelita es un plástico. Y tenemos también la melamina, que es la que los cubiertos, estos no sé si conocen los plásticos melamina. En Estados Unidos son muy comunes que la gente no compre cerámica ni porcelana, compran melamina. Hay unos que sirven para meter en el microondas y otros que no, que explotan. Tiene que decir atrás que es apto para microondas, pero es muy resistente a los golpes.
Se comercializa en forma de chapas y se fabrican tableros de mesa, mobiliario de cocina, porque resiste al agua. Nada la daña. ¿Sí? También hay cierto tipo de fabricación de láminas para closet y todas esas cosas. Mira. ¿Sigo por aquí? Bueno, el poliestireno, que lo conocen popularmente como plumavit o anime, que se le llama en otros países. Bueno, la forma rígida se utiliza para fabricar utensilios de hogar, juguetes, pilotos de automóvil. La forma de la espumada se emplea para fabricar aislantes térmicos y como elemento de protección para embalajes. También se le dice corcho blanco, ¿sí? Y, bueno, el nombre es poliestireno. Esto es muy contaminante también. En Chile no se procesa este tipo de material. En otros países sí lo reciclan. Aquí lo único que lo usan es para hacer una pintura plástica, una empresa que se dedica a hacer pintura, y él usa este tipo de material para reciclarlo. Lo mezcla con un tipo solvente y se produce una pintura que es como plástica. También tiene una resistencia a la lluvia y todas esas cosas. Pero en general una empresa que recicla esto no. Así que cuando uno va al reciclaje, no ponga esto porque no lo van a reciclar, esto es basura. Bueno, y los cascos estos de moto, por dentro, tienen lo mismo, pero muy duro, más denso, mucho más denso, ¿sí? Por dentro. No es una plumavit, digamos, pero muy denso. ¿Mm? Ya, voy a abrir aquí el asistente. Bueno, el PVC es muy resistente a los agentes atmosféricos, por lo que se utiliza para tubos, canaletas, desagües, puertas, ventanas y pavimento. Aquí lo ven ustedes, pero es la parte por fuera que está PVC, porque hay unos que los fabrican estos, pero estos PVC no pueden ser con un componente que tienen, ¿sí? Porque estos son envases, no para que tomen agua, estos son envases. No sirven para tomar agua. Las tuberías estas de desagüe o las que traen agua son de este tipo de material. Es decir, en Chile se usa el cobre para las tuberías, en otros países puro plástico. Plástico resistente a la temperatura y plástico resistente a los movimientos. ¿Sí? Se pegan nomás, se pone aquí un pegamento especial y se van pegando, no los sueldan ni nada de eso. En Chile es que todavía tenemos la costumbre de hacer tubería de cobre. Claro, porque en otros países el cobre es súper caro, entonces prefieren hacerla de plástico. Aquí es mucho más barato hacer una tubería de cobre más resistente. Bueno, sigo por acá. A ver, ya. Como le habría alguien ahí. No quiere hablar. Los termoplásticos tenemos el nylon, ¿sí? Es un material mucho más duro y resistente, se utiliza para fabricar hilo de pescar. Debido a que ofrece una resistencia al desgaste y poco rozamiento, se utiliza para fabricar piezas de máquinas como levas y engranajes. ¿Sí? Algunos automóviles, sobre todo los que son pequeñitos, esos como el Spark y eso, tienen levas de este tipo, ¿sí? Y engranajes de este tipo de plástico dentro del motor, resistentes a temperatura. En la industria textil se emplea para fabricar todo tipo de tejidos. Bueno, ahí podemos ver que el nylon, de este hacemos las parcas, los bolsos, todo eso tiene que ver con este tipo de material. Y el polipropileno, que es lo que hacemos, bueno, las bolsas, las sillas de la universidad son de este tipo de material. El termoplástico que posee mayor resistencia al impacto, ¿sí? Es más duro que el polietileno, pero menos que el poliestireno, ¿sí? Puede soportar temperaturas hasta de 100 grados centígrados sin dañarse. Es un dieléctrico, se utiliza para fabricar para choques automóviles, juguetes, tubos y botellas. Y también, como pueden ver aquí, envases o tanques resistentes. Sigo por acá. Después tendríamos el polietileno, tiene dos tipos, el de alta densidad, que es muy duro, frágil y puede resistir temperaturas mayores de 100 grados centígrados, y los de baja densidad, que son más blandos, flexibles y se admiten temperaturas cercanas a los 70 grados. Aquí tenemos las bolsas, las famosas bolsas que ya no se pueden
bueno, se fabrican en Chile prácticamente, contaminan mucho. Las bolsas de agua, las botellas, por ejemplo, envase, el aceite, del agua, envases donde van los aceites de auto también, lo hacen de este tipo de material. Los baldes para agua, todo eso, las bolsas. Es un plástico muy resistente a los ataques del ácido, porque como es tan denso, pues el ácido no lo penetra. Y se usa para fabricar depósitos, tuberías, en base de cualquier tipo, debido a que es muy fácil de moldear. Tú haces la máquina, tienes el molde y eso, la máquina bota una botella cada segundo, cada 2 segundos. Entre llenarla, vaciarla y aplicarla, la van lanzando. Es impresionante cómo fabrican este tipo de botellas. Sigo por acá. El caucho, bueno, conocen el caucho, que es donde tenemos el caucho natural, se utiliza para fabricar neumáticos de coches mediante el proceso de vulcanización. También las pelotas esas que usan para jugar billar son de material de caucho vulcanizado, ¿sí? El caucho sintético es más resistente al ataque a agentes químicos y es mejor aislante térmico y eléctrico, como las botas de caucho. Se emplea para fabricar suelas de zapatos, mangueras de riego, correa de transmisión. Todas estas se usan los cauchos. Y después tenemos el neopreno, que yo le decía que era, porque es muy impermeable, se utiliza para fabricación de trajes de inmersión, ¿sí? Para absorber muy bien las vibraciones, para cimentaciones de edificios, apoyo a grandes vigas, etc. Se utiliza este tipo de material, el neopreno. Y la silicona, que lo conocemos, quizás estamos más familiarizados, es muy resistente al ataque de agentes químicos también. Tenemos los moldes de silicona que resisten temperaturas, son muy elásticos y se usan diferentes tipos de cosas. También se sellan las cosas, las ventanas con tuberías de silicona, se sellan con pasta de silicona, aislante térmico y las prótesis mamarias. Las prótesis esas, cuando las mujeres se ponen los senos más grandes, bueno, son hechas de este tipo de material, silicona. Bueno, ¿qué propiedades tienen los plásticos? Bueno, son resistentes mecánicamente, pueden soportar tensión, presión, sin romperse ni desgastarse. La baja densidad, el plástico es un material muy ligero, ¿sí? Entonces no pesa tanto, se pueden hacer juguetes, recipientes, piezas de los coches, ¿sí? Químicamente es inerte, la mayoría de los plásticos resisten ataques de ácidos, de alcalinos, de agentes atmosféricos. Se emplea por eso en tuberías, transporte de agua, para depósitos que contengan ácido, para envases, por eso son tan versátiles. Pero el problema, ¿ustedes conocen cuál es el problema del plástico? Son muy malos conductores, no tiene conductividad térmica, por lo que se utiliza para aislar. Permite variar el color, pueden hacerse en muchos colores también. Algunos plásticos son transparentes, por lo que pueden utilizarse como sustituto del cristal. Recuperan su forma original, tienen mucha elasticidad, con facilidad, por lo tanto el grupo de elastómeros son muy flexibles, ¿sí? Debido a esta propiedad, pues se emplean en zapatos, trajes, buzos, goma, en todo. Yo digo que este es uno de los materiales más usados en el planeta Tierra. Como son muy malos conductores, ¿sí? Se utilizan para recubrir los cables de energía eléctrica, como fabricar enchufes, interruptores, todo eso. Estos enchufes son de baquelita, ¿no? Esto es baquelita. Entonces resisten, no son transmisores. Los plásticos pasan al estado sólido o líquido a temperatura muy baja, por lo que abaratan los procesos de fabricación. Claro, es súper fácil fabricarlo y a gran escala. ¿Sí? Pero no pueden usarse para fabricar objetos que precisen alta resistencia al calor. Ellos se derriten fácilmente. Entonces, por eso le digo, el plástico tiene
una versatilidad impresionante, pero también como la tiene un nivel de contaminación impresionante. Seguimos por acá. Aquí tenemos una máquina de extrusión, ¿no? El plástico en grano se vierte aquí, en esta zona, aquí se vierte, los granitos, sí, como pelotitas, y hace por un sillo giratorio y se empieza a calentar. Todo esto está caliente. Como pueden ver aquí hay calefactores, entonces todo está caliente. Entonces el plástico comienza a derretirse. Y como esto va girando, entonces él va yéndose hacia el otro lado, ¿sí? Y entonces sale el plástico en forma de hilos, con una boquilla, ¿sí? Esto se utiliza para termoplástico. Entonces tú lo sacas caliente, lo pasas por un enfriador y sale el material extruido, ¿sí? Si necesitas un material como un hilo o algo así de plástico. ¿Sí? Esto es una manera de fabricar. Ahorita vamos a una película que la foto no está muy clara, es conformado por extrusión o soplado. El plástico sale de la boquilla de la extrusión, de la parte donde está caliente, se introduce en el interior de un molde y se inyecta aire a presión. Es como que soplamos, ¡chua! De un solo, cuando está caliente lo soplamos a la vez. El plástico se expande rápidamente y agarra la forma del molde. Este método de fabricar botellas y otros recipientes, ¿sí? Se aplica siempre en los termoplásticos. Aquí que pueden ver, debería buscar una foto mejor, ¿no? Que metemos el plástico caliente, le soplamos aire y da la forma del envase. La otra conformación por calandrado, se calienta el plástico en forma de granos hasta que adquiere una densidad pastosa, ¿sí? Como pasta. A continuación se pasa a través de la pasta obtenida a través de unas pares de rodillos, cuya separación cada vez es mejor, es menor. Así lo vamos apretando en rodillos, ¿sí? De grande a chiquito. Se obtiene una lámina de plástico que se hace enfriar haciéndola pasar por un baño líquido o una corriente de aire. Este método se puede aplicar para los termoestables como los termoplásticos. Y a veces cuando están calientes estas láminas, los golpean con una forma determinada y queda la forma que requiere en el plástico. ¿Sí? Sigo por aquí. Acá también tenemos otro método de extrusión, que es por inyección, es decir, la metemos así como una inyección fuerte. Lo mismo, aquí metemos la materia prima en granitos, calentamos todo esto y esto va girando y lo mete sobre un molde. Esto es un molde, ¿sí? Y este molde, como si fuera crema dental, cuando tú apretas la crema dental, sale afuera. Bueno, lo mismo hacemos aquí. Lo estamos imprimiendo hacia allá y lo estamos metiendo sobre un molde. Porque al girar he empujado. Perdón. El molde se abre, entonces pulsa la pieza. Ahora voy a mostrar unas películas o unos videos donde hay ejemplos de esto. Es muy rápido, súper rápido. También se aplica a los termoestables. Es decir, mayormente este tipo de fabricación es muy sencilla. Tienes que tener la máquina, los moldes y fabrique nomás. Y son súper fáciles de instalar. No necesita algo muy sofisticado, no. La enchufa, un lugar donde la puedes poner firme, los lugares donde van a estar, sistema de seguridad y listo. Eso es todo. No tiene algo tan grande. Bueno, aquí tenemos conformación por compresión, donde tienes aquí el plástico y lo apretas con una prensa hidráulica, un sistema prensado, lo comprimes a presión y le das la forma al plástico y después lo expulsa. Este tipo de fabricación se hace con los enchufes. Estos son enchufes europeos, pero aquí los mismos lo hacemos nosotros con los enchufes de nosotros. Entonces, sirve para fabricar muchas piezas de forma sencilla. E introducir en el interior del molde, se calienta, un sistema neumático hidráulico lo prensa, dándole la forma que necesita y sacando la pieza ya moldeada aquí como se necesita. Ese otro tipo de fabricación.
Y lo tenemos aquí que sería por transferencia, un método similar al de compresión, pero este en el caso práctico se ha empujado en un émbolo, ¿sí? En un émbolo al interior de un molde, para fabricar grandes series de piezas que se utilizan moldes igual dispuestos en forma de racimo, es decir, muchos pedacitos. Los metemos unos con otros. ¿Sí? Aquí tenemos un racimo, una pieza determinada. Aquí vertemos el plástico y lo hacemos aquí. Un canal de distribución que se encarga de hacer fluir la pasta en todos los moldes. Este método se utiliza también para los termoplásticos. Este es uno acá, otro acá, otro acá. Entonces fabricamos varias cosas de una sola vez. Seguimos por aquí. Y después tenemos termoconformación. La termoconformación, pues, como les decía, se coloca una lámina de plástico con las medidas deseadas, la lámina ya lista, sobre el molde, y una lámpara de infrarrojo se reblandece el plástico. Le pone luz así, porque el infrarrojo es súper caliente, y la otra cara de la lámina succiona el aire, así, al vacío, y deja la forma del plástico que desea. Como este que ven aquí, donde hay recipientes para poner caramelos, esas son láminas por termoconformación. ¿Sí? Agarran y soplan hacia abajo. Los automóviles, las puertas de los automóviles, la que va por dentro, hecha por este sistema. Es muy común, es muy común. ¿Qué hora es? Bueno, vamos a parar aquí y volvemos entonces a las 11:20, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Volvemos a Sí, las profe. 11:20. Bueno, al mismo link. ¿Ok? Vamos a parar.